de Jesús. Y déjeme decirle el pasaje que voy a citar en esta mañana. Dice en Lucas, del capítulo 5, está del 17 en adelante, hay un incidente con un enfermo, más adelante lo explico, pero dice, el poder sanador estaba con Jesús. Jesús es el mismo de ayer y hoy y para siempre. Hay poder en Jesús, hay poder para sanar. Así es que vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para que el Señor haga su voluntad y una sanidad para estas personas que están enfermas. Oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Padre, hemos presentado un culto de adoración y de alabanza, Padre. Y mira, Señor, te pedimos de tu ayuda, bendito Dios, Padre. Señor, sana a los enfermos. En esta mañana oramos por Guerrero, te pedimos por Guerrero, Padre, en el nombre de Jesús. Por Mario, por hermana María, Padre, por Jesús Pérez, su esposa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bueno. Dale fortaleza a la hermana Nelly, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Los ponemos en tus manos, bendito Dios, Padre. Confiados, Señor, que tú harás algo por ellos, Padre Santo. Señor, aceptamos tu voluntad, bendito Dios, Padre, y sabemos el poder sanador que hay en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora sí puede tomar asiento. Los niños pueden pasar en la parte de abajo. Nuestro superintendente nos visita. Bueno, él es miembro de acá de la iglesia. Hace poco estuve en un viaje misionero allá para El Salvador. Él tiene la función de administrador, de pastor y de misionero también. Y él nos quiere compartir una experiencia bonita que pasó allá por los bellos países centroamericanos como es Guatemala, El Salvador. Y no sé si estuve en México, Sergio, no. Solamente Centroamérica. Así que le voy a ceder unos minutitos, ¿verdad? Para que él nos comparta algo. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Cristo está aquí, hermano. Su Espíritu Santo está aquí. Hermanos, vienen días preciosos en el Espíritu Santo. Dios, así como la maldad crece en muchas partes, en el gobierno, en las escuelas, todo eso, así también Dios desea llenarnos más. En Hechos capítulo 10 vemos el caso de Cornelio. Cornelio era un gentil, pero Cornelio y su casa buscaban a Dios. Y vino un ángel, hermano. ¿Cuántos quieren que un ángel venga? Dios tiene más para nosotros, hermano. Vino un ángel a Cornelio y le dijo: ve con Pedro, dile que venga, yo tengo palabra, él les va a dar palabra. Y Pedro no quería venir mucho porque eran gentiles y él era judío, pero Pedro se sometió. Pedro obedeció y fue a la casa de Cornelio y le dijo: mire, yo no tengo que estar aquí porque ustedes son gentiles, pero Dios está haciendo algo nuevo. Y cuando empezó a hablar Pedro, cayó el Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos. Hermanos, desde el inicio Dios ha enviado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está aquí. Y ahora Dios ha levantado un pastor nuestro, se llama José Antonio Feo. Su apellido es feo, pero y le digo que lo cambie, pero no quiere, hermano. Pero Dios le ha puesto a él de juntar a 12 pastores. Y ya estuvimos en 12 estados en Estados Unidos y ahora Dios le pone a ir a 12 naciones, 12, predicando 12 en un mismo día. Y estuvimos en El Salvador y en Guatemala.
Y hermanos, cayó el Espíritu Santo. Así como fue en Hechos 10, el Espíritu Santo sigue bautizando. Hubieran visto niños danzar en el Espíritu Santo. Dios está haciendo algo poderoso en estos últimos días. Hermano, no se conformen con solo ser un cristiano ahí. No, Dios tiene más para ti. Dios quiere llenarte más, así como llenó a los gentiles y de ellos se expandió el evangelio. Dios quiere llenarte más. Mire, en Centroamérica la situación es difícil, la forma de vida es difícil, pero con la presencia de Cristo hay gozo. Hermanos, aquí usted y yo estamos quizás con mejores carros y mejores casas, pero tengamos cuidado, porque la cosa, lo material no es eterno. Cristo es eterno. Llenémonos más de su presencia y de su Espíritu Santo, porque Cristo dijo: y van a recibir poder. ¿Quién quiere poder, hermano? Poder está en el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Gracias. Abra su Biblia en el capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Fíjese que manténgalo ahí del versículo 17 al 26. Es un pasaje muy conocido, he enseñado, predicado cantidad de veces. Usted conoce la historia a lo mejor, pero es fascinante. Es fascinante, y más en la tarea me encontré con una información que más que quiero compartirlo con ustedes. Pero fíjense que el libro de Mateo lo presenta de una manera diferente. Del Mateo 9, versículo 1 al 8, es la sanidad de un hombre que estaba paralítico. Esa es la historia, ¿verdad? Un pasaje ya muy conocido. Mateo lo presenta de esta manera, dice que habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces, dice, le trajeron un paralítico. Dice Mateo, en el libro de Marcos lo presenta también de una manera un poquito diferente. Cuando él entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, dice, se oyó que estaba en casa. O sea, Marcos lo cita de una manera como si habían rumores que en aquella comunidad Jesús iba a llegar a casa. Dicen los historiadores que se trata de la casa de Pedro en Capernaum, que el Señor Jesús iba a llegar. Imagínense aquella comunidad. Se habían escuchado rumores, ya Jesús era muy popular. ¿Por qué? Porque sanaba muchas enfermedades, predicaba y enseñaba en las comunidades. Entonces se escucharon rumores que él iba a llegar a casa. Entonces las multitudes buscaron verle a Jesús. Y yo le digo en esta mañana, Jesús está en casa. Jesús está aquí con nosotros. Amén. Dice la Escritura, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo ahí estaré. Y aquí habemos muchos, ¿verdad? Así es que Dios está en casa. Qué maravilloso es que Jesús, estando en casa, ¿no se siente cómodo usted saber que el Señor Jesús estaría en casa? ¿No se siente muy cómodo en esta mañana venir a alabarle, glorificarle, bendecir su nombre? Esto da mucha comodidad, esto da fortaleza, esto anima, esto da fuerza para continuar con nuestra tarea de servicio, ¿verdad?
Así es que, hermano, mire cómo lo presentó Marcos. Dice, y muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían en la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo querían ver. Y dice, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, dice, cargado por 4. Pero Lucas es diferente. Lucas lo narra de una manera, da más detalle en la narración. Y esto es fascinante, lo que yo les quiero compartir. Y dice, y aconteció un día, dice Lucas 17 al 26. Aquí vamos a la historia ya. Y dice, y aconteció un día. Usted escucha frases, no es específico. En los tiempos bíblicos no era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no. Era el primer día de la semana, el segundo día, tercer día, así era en ese tiempo. Entonces dice, y aconteció un día, no especifica qué día. Es que a veces nosotros que queremos invitar a una persona y lanzamos aquella frase que dice, un día te invito a un café, pero realmente en veces eso queda en el aire, porque muchas veces no pasa. No pasa ni se da, ni la persona que tiene en mente pasar un tiempo con esa persona. Una frase muy equivocada en veces que lanzamos. O otras veces también, y yo creo que hay otra frase que queremos expresar un poco de amistad, de cortesía, y dice, bueno, le invita a su casa, yo quiero que vengas a mi casa, porque mi casa es tu casa también, pero no es verdad eso también. Nada más lo hacemos por cortesía, pero realmente ni en la mente tenemos invitar a una persona que llegue a casa. Nada más en veces estamos atrapados en muchas cosas, frases que realmente no son. Pero bueno, dice, y él estaba enseñando, y dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Ese texto, como lo he andado por varios días, y ese me ha dado la enmienda de hablar un poquito de ese texto, porque me cautivó que Jesús llega a casa para predicar o enseñar, pero de repente resulta que llegan de varias comunidades, de aldeas, dice, de Galilea, de Jerusalén, y menciona de Judea, de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, llegaron los fariseos y los doctores de la ley. Mire, qué escenario, eso ¿no le parece interesante? Llegar a la casa donde él estaba, parece que se habían unido. El celo, la envidia había llegado a los corazones de estas personas que se habían reunido en casa para observar a Cristo Jesús. Eso era todo. Habían escuchado que era popular, que sanaba a los enfermos, que le daba comer a los necesitados, de las obras maravillosas que hacía Cristo Jesús. Y parece que ellos... Esto me recuerda al libro escrito por el doctor Navarrete, que hace un análisis en capítulo 14 de Lucas, 14, 25, 26, 27, el costo del discipulado, donde él cita de una manera magistral a las multitudes. En las multitudes hay que detenerse muchas veces cuando uno lee multitudes, porque en las multitudes, cuando usted lee esa palabra en multitudes, implica diferentes clases de gente. Había gente que seguían a Cristo Jesús porque miraban que Él era un líder político y le seguían porque dice, a lo mejor cuando Él llegue a una posición nos va a dar algún tipo de trabajo. Le seguían por interés. En las multitudes había gente enferma, habían paralíticos, habían ciegos, de toda clase de enfermedad. Seguían a Cristo Jesús por necesidad, porque el Señor Jesús sanaba a los enfermos. En las multitudes también encontramos que habían curiosos que seguían a Cristo para ver aquellas cosas que Él hacía también. Había gente que seguía a Cristo porque les daba de comer. Acuérdese aquel milagro de que convirtió los peces y alimentó más de 5,000 personas. Eso es maravilloso. Entonces seguían a Cristo por intereses. Mire, pero en ese grupo había un grupo de discípulos que seguían a Cristo en las multitudes porque amaban a Cristo Jesús.
Y nosotros nos hemos reunido en esta mañana. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Señor, porque somos discípulos de Cristo Jesús, porque seguimos sus huellas, sus enseñanzas, sus doctrinas. Y Dios nos bendice. ¿Nos bendice de qué manera? Nos llena de su presencia maravillosa, nos da fuerza, nos anima, nos consuela, nos restaura, nos sana. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! ¿No le parece? Es maravilloso nuestro amado Salvador. Pero en ese grupo de multitudes iban fariseos, doctores de la ley. Acá son los escribas, dice el texto acá. Ellos solo miraban qué error cometía Cristo Jesús. ¿Para qué? Para quitarle la vida. Eran envidiosos de una manera excelente. Ahora en la clase que tuvimos esta mañana se explicó lo que es ser un religioso. Y realmente eso eran los escribas y fariseos, eran religiosos. Pero mire, el punto es interesante acá. Ellos estaban sentados en sus mesas y cubrían mucho espacio. Era mucho espacio el que ellos abarcaban. Por eso, de tal manera, la gente no podía entrar a escuchar a las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque los fariseos estaban muy cómodos allí y la gente no podía entrar porque ellos estaban tomando mucho espacio. La iglesia de ahora, en los tiempos que vivimos, hay muchas necesidades espirituales que ahora hay en las comunidades. Y cada vez que nosotros venimos al templo, hermanos, debemos de venir con un espíritu de expectaciones de que Dios hará algo precioso con nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que tomar una conducta de ser religioso, porque entonces estamos tomando espacio y la gente no va a caber. La gente no va a querer venir al templo a adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una comunidad de religiosos. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece interesante el hecho de que ellos estaban para ver, era una batalla la que se iba a acontecer ahí. Pero mire, la historia es fascinante. Había un hombre. La Escritura no menciona el nombre. Dice que era paralítico nada más. Había una necesidad. Vienen 4 personas, dice Marcos. Lucas no menciona cuántos eran. Nada más menciona un lecho, una camilla, una cama, lo que sea. Cuando usted escucha o lee la palabra lecho, es un significado de pobreza, porque en ese tiempo eso era lo que usaba la gente pobre, un lecho, una camilla para dormir. Ahí fue llevado por 4 personas. Quería ver a Cristo Jesús. Habían escuchado rumores de que Él iba a llegar en casa. Tenían la esperanza, tenían la certeza, la seguridad, que si lo ponían enfrente de Cristo Jesús, Él le iba a sanar. Él le iba a sanar. Pero bueno, vieron el gran obstáculo que no podían entrar, porque la gente estaba en la entrada. No podían, ¿por qué? Porque los religiosos allá adentro ocupaban todo el espacio. ¿Me explico? Entonces vemos acá que ellos toman la tarea. Imagínense un paralítico viendo la imposibilidad de poder entrar para tener un encuentro con Cristo, lo suben al techo, abren un hueco y lo meten dentro y lo ponen enfrente de Jesús. Toda esta historia, todos la conocemos. Pero el punto que quiero tratar es que aquella tarea de las personas que llevaban al enfermo, hay un gran esfuerzo, un gran trabajo que ellos estaban haciendo. Y mire, es interesante, cuando Cristo lo ve, dice el Señor Jesús, queda maravillado de la fe. Quiere decir que toda esta historia es un asunto de fe. Todo lo que se requiere es fe. Para servir a Cristo se necesita fe.
Necesitamos fe. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro y no tenemos fe y carecemos de fe. Entonces yo creo que una parte de la enseñanza es, Jesús nos diría en esta mañana, dame un poquito de fe. Dame un poquito de fe y verás el milagro que yo voy a hacer contigo. Pudiera ser de esa manera. Y mire hermanos, acá hay 3 milagros en uno. 3 milagros en uno. ¿Por qué 3 milagros en uno? Porque cuando le llevan al enfermo, al paralítico, que lo ponen enfrente de Cristo Jesús, viene Él y le dice estas palabras: tus pecados te son perdonados. El primer milagro. Tus pecados te son perdonados. Segundo, dice, leyendo el pensamiento de allá de los fariseos y los doctores de la ley, ese es el segundo milagro, porque solamente Dios puede leer los pensamientos de una persona, nadie más, nadie más. De hecho es el Salmo 139, escuche el Salmo 139, David: oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Quiere decir que Dios conoce todo. Dios conoce la necesidad que usted está pasando. Dios conoce, si podemos decir, una crisis que usted esté pasando en este momento. Dios conoce todo. Entonces, aquellos que estaban sentados en la mesa, viene el Señor y les dice: ¿por qué piensan de esa manera? Porque ellos decían, este está diciendo blasfemias. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero el Señor Jesús, mire hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué? De la manera como Él lo hace. Bueno, después el segundo milagro, conociendo el pensamiento de los escribas y de los fariseos, viene el tercero y le dice, sanando al paralítico: levántate y camina. Y aquel hombre se levantó. Y sabe, y no solamente vino la sanidad física a él, sino que lo llenó de gozo, de júbilo. Y aquel hombre se fue gozoso, contento. Ahora es el día de salvación, dice la Escritura. Hijo mío, si escuchas mi corazón, no pongas duro tu corazón, cree en mí. Y vendrá la salvación y vida eterna. Lo primero es la salvación. Lo primero que hace Cristo Jesús, salva el corazón del alma de aquella persona. La salvación es primero. Acuérdese ese día cuando nuestros pecados fueron perdonados. Qué día más maravilloso. Llorábamos, nos alegrábamos. Había algo en nuestro corazón cuando vino Cristo y perdonó nuestros pecados. Ese día es maravilloso. Yo recuerdo que después de los días posteriores, después que yo tuve un encuentro con Cristo Jesús, el templo se abría a las 7 de la noche. Yo estaba ahí ya a las 6:15 de la tarde esperando que la iglesia se abriera, porque yo quería entrar al templo. Sentía un gozo, sentía paz, sentía alegría. Me encantaba estar en la casa de Dios. Fue el día en que yo nací de nuevo. Es el día cuando mis pecados fueron perdonados. Para Jesucristo, hermanos, no hay nada imposible. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que el día de la salvación es ahora. Hijo mío, yo estoy a la puerta y toco la puerta de tu corazón. Abre tu corazón. Dame un espacio porque yo quiero entrar a ti y cenar contigo. Quiero bendecir tu vida.
Quiero sanar tus enfermedades. Quiero animarte, quiero consolarte. Quiero sanar todo tipo de herida que puedas tener. En Cristo hay consuelo, en Cristo hay paz. A mí lo maravilloso que podemos ver acá es la ternura, como Cristo ve a aquel hombre impactado por la fe de aquellos. Viene y dice: tus pecados te son perdonados. Después se dirige al otro grupo y se desata la batalla. ¿Por qué pensás de esa manera? ¿Por qué pensás de esa manera? Blasfemias son aquellas, decían aquellos hombres. Pero él, sabiendo lo que había en sus corazones, es maravilloso cómo el Señor Jesús, solamente Él puede perdonar pecados. Los sacerdotes, los profetas no podían perdonar pecados. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos da esa bendición, ese beneficio de que nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué angustias tu corazón? ¿De qué te afliges? ¿Por qué luchas? ¿Por qué? Si ya Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Yo últimamente hago el esfuerzo de salir a caminar por lo menos unas 3 veces a la semana. De mi casa salgo por la 14, me voy a la Yucle y me voy para arriba. Cuando usted va sábado, tipo 6, 7 de la mañana, cantidad de gente que camina. Hay un señor que me impacta cada vez que lo veo. El día de ayer salí a caminar temprano y lo vi. Él comienza de Foot Hill. Tendrá quizás sus 75 años. Desde que comienza, no camina. Él corre así a paso lento, pero corre. Es un trote bastante despacio. Pero llegar hasta la 22, 23 para arriba, a la edad de 75 años, es un gran sacrificio. Se necesita mucho coraje para poder hacerlo. Ahí se ven jóvenes, se ven gente adulta, pero me llama la atención. Hay un caso de un hombre que se pone un gran trozo de madera en la espalda y camina para arriba. Y yo cada vez que lo encuentro, me paro y lo observo. Yo creo que él es un boxeador que está pasando por un entrenamiento más riguroso. Se pone un gran trozo de madera en la espalda y lo lleva y va bien lento. Se nota que aquel trozo pesa una barbaridad, pero él allí va para arriba, lentamente, pero va. ¿Y sabe qué? Los pecados muchas veces nos hacen llevar un gran peso encima. Pero vino Cristo Jesús, hermano, para liberarnos, para perdonar nuestros pecados. Él nos limpia de todo pecado. Si son rojos como el carmesí, dice la Escritura, Él los hace blancos. Solamente lo que Él requiere es confesar nuestros pecados. Hermano, Él tiene toda la autoridad para perdonarlos. A mí me sorprende que con tanta facilidad Él viene, perdona los pecados de aquel hombre, con la autoridad viene y platica con los fariseos y escribas, con qué autoridad y con qué perfección viene, le dice, levántate y camina, y le pone alegría en el corazón. Eso es fascinante. Solamente Dios puede hacerlo. Y ese Dios que dice la Escritura, ese es el que está aquí con nosotros. Ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso está con nosotros. Y qué maravilloso es. Con qué autoridad, hermanos. Él se presenta y le da la salvación y la vida eterna a aquella persona. Mira, los que llevaban a aquel enfermo
Marcos dice que fueron 4, Lucas no menciona. ¿Ves el sacrificio que hicieron? ¿Ves el esfuerzo que hicieron aquellos hombres? Mira, cuando una persona sufre de parálisis, tiene un aumento de peso, Este hombre quizás pesaba más de 200 libras, 250 libras. Porque como el cuerpo no está en movimiento, tiende a engordarse, a estar pesado. Imagínate el sacrificio de subirlo arriba. Hermano, esto es fascinante, No es solamente una historia, sino hay que detenerse acá. Ver el esfuerzo que aquellos hombres hicieron para subirlo en la azotea, abrir un hueco en el techo y bajarlo, y para que él quedase enfrente de Cristo Jesús. Esto es impresionante. Cuando usted comparte del Evangelio de Cristo Jesús, hermano, siempre va a haber un esfuerzo y sacrificio. El domingo pasado ha sido uno de los servicios más lindos que hemos tenido, el domingo pasado, de la graduación de los niños. Honramos a los niños graduantes. De una manera bella, el doctor Domínguez nos compartió la escritura. Por momentos me vino memoria, porque para ser un profesional hay que pagar un precio. Aquel que es abogado tiene que pasar un examen del Estado, el que es médico igual, el maestro igual. Siempre hay que pagar un precio muy elevado, se tiene que sacrificar. El ingeniero acá, Kevin, tuvo que pagar un precio para ello. El doctor Navarrete, para hacer su tesis doctoral, tuvo que pagar un precio para ello. Todo se tiene que pagar un precio. En otras palabras, nada es gratis. Nada es gratis. Siempre tenemos que pagar un precio. Decía el maestro, yo esta mañana vengo para enseñar, pero he pagado un precio. Me presento con ustedes porque he pasado estudiando, he pasado orando delante de Dios y se tiene que pagar un precio. Para servir a Cristo Jesús, hermanos, en la fe, se tiene que pagar un precio, porque nada es gratis. Siempre tenemos que pagar un precio. El creyente ahora, de una manera vertical, tiene que orar, tiene que tener una relación vibrante con Dios. Tenemos que orar a Dios. Y esto no es cuestión de 2, 3 minutos, no. Hay que orar con intensidad, hay que clamar a Dios. Para uno poder entender, para uno entrar en el mundo espiritual de Dios, hay que orar a Dios. Tenemos que desarrollar, hermano, una fe, una vida espiritual que agrade a nuestro Señor, y para ello se tiene que pagar un precio. Yo recuerdo al doctor Domínguez cuando él era estudiante. De repente llegaba a casa, yo creo que visitaba a la familia Montgomery también, allá se iba a bañar, llegaba a casa, salía al patio, ponía una mesa a estudiar. Cuando él era estudiante, ya después que se graduó de médico, y ahora vemos cómo Dios lo ha bendecido grandemente, pero se tiene que pagar un precio. Hermano, tenemos que pagar un precio para sentir usted la presencia de Dios maravillosa. Se tiene que pagar un precio. Ser constantes en la oración, el estudio de la palabra, venir al templo a oír la palabra de Dios. Pero Dios mío, qué cosa más fascinante, venir a escuchar y saber de las cosas de Dios en su casa de oración. Es aquí donde Dios manda salvación y vida eterna, es en la casa de Dios. Está bien que usted ore por teléfono, que lo haga periódicamente, pero cosa más linda es venir al templo a dejar nuestro corazón a Dios.
Fíjese, estos 4 que llevaron al enfermo tuvieron que pagar un precio, ¿verdad? Y hermanos, interesante que aquel enfermo fue sanado sin decir ni una palabra. No dijo nada y fue sanado. Y al final Dios le dio un gran gozo y una gran alegría. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios nos quiere dar gozo, nos quiere dar alegría en cualquier tiempo difícil que pueda venir a nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestro Señor en esta mañana?